Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you then just one more time. Oh, I see you every time. And on my eye, I like your style. Oh, you make me, baby, wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you every time. And on my eye, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So baby, see, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Baby, see, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, shouldn't hurt you, hear I'm crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love?
overseas, yeah, we trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate, and that's exactly how ego works and operates. When you gotta have love just to set it straight, take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all, 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 the love, y'all, y'all. People killing, people dying, shouldn't hurt you. Hear I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? Where is the I'm kissing your shadow goodbye, and turn this page, find your life. The way's over, the way's over. What the hell am I doing when I said you were so young heart? I can feel the fire of love burn me up from inside. I miss so badly, guess you have love to me the right one. But it just happened in the wrong time. That's why it comes between you and I. But now I feel like it's holding on to love and soul. I'm kissing shadow goodbye, and turn on this stage from your life. The way's over, the way's over.
So I heard you found somebody else, and at first I thought it was a lie. I took all my things that make sense. The rest I can do without. I don't want
Buenas noches. Buenas noches, de parte del grupo organizador del evento Medita, Medicina a la Intervención en Tabaquismo, adscrito a la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y los patrocinadores de este evento, damos la bienvenida a la última noche de presentaciones de nuestro primer simposio web de actualización en hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón. Damos las gracias a los patrocinadores Janssen, Bayer, Roche, Bristol Myers y Abbott, así como a la Asociación Colombiana de Medicina Interna ACMI, Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax Asoneumocito, y a la Gobernación de Santander por el apoyo brindado al evento. De igual forma, extendemos las gracias a todo el público presente que nos acompañó durante esta semana de sesiones académicas. Me presento. Mi nombre es Carlos Eduardo Ruiz. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, miembro activo del Grupo de Investigación Medita y miembro del comité organizador del presente simposio. Esta noche, en nuestro programa, contaremos en primer lugar con la presentación de la doctora Alejandra Cañas Arboleda, con su charla Conformación de una UPCA, Unidad Funcional para la Atención del Cáncer del Adulto Pulmonar, Experiencia de un Caso, la cual irá desde las 6:30 hasta las 7 p.m. Posteriormente se presentará el conversatorio entre los doctores Maritza Ballesteros Caicedo y Omar Fernando Gómez S., que se titula Disertación sobre el cuidado paliativo y el abordaje psicológico del paciente oncológico y su entorno. Esta última charla irá desde las 7 p.m. hasta las 8 p.m. Les recordamos a nuestros participantes que esta charla quedará grabada y disponible en nuestro canal de YouTube Medita WIS. Además, queremos recordar que los certificados de participación en el simposio serán enviados dentro de los próximos 15 días a quienes hayan asistido a mínimo el 75% de las charlas. Iniciaremos con la participación de la doctora Alejandra Cañas Arboleda. Ella es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en neumología de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, posee un Fellow in Lung Transplant and Interventional Pulmonary de la University of Pennsylvania. Actualmente es directora del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana. Contextualizándonos un poco, debido a la alta participación internacional que tenemos en el evento, debemos mencionar que las UPCA, de las cuales se hablarán, significan unidades funcionales para la atención integral de cáncer del adulto. Son unidades clínicas que operan dentro de una institución prestadora de servicios de salud en Colombia, cuya función es abordar a los pacientes de oncología y prestar un servicio de diagnóstico y tratamiento de la manera más oportuna e integral. Conocedores de las dificultades que tienen los pacientes de bajos recursos en la región del nororiente de Colombia para acceder a servicios de salud de una manera integral, y debido a que los largos tiempos para diagnóstico empeoran el pronóstico de nuestros pacientes de una manera significativa, desde el Grupo de Investigación Medita estamos impulsando la creación de una UPCA, la unidad funcional, en el Hospital Universitario de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. Doctora Cañas, para nosotros es un gusto contar con su participación. Buenas noches, doctora. Ya, ¿me prendiste el micrófono? Sí, señora, ya está. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por estar todos reunidos hoy viernes a esta hora y bueno, por la introducción que hizo Carlos, pues es un muy buen abrebocas a lo que vamos a revisar en los siguientes 20 minutos y es la conformación de una unidad funcional
de cáncer en el marco de la atención de los adultos. Específicamente para esta charla no tengo conflictos de interés. Y lo que vamos a revisar en estos siguientes 20 minutos es exactamente qué es una unidad funcional de atención en cáncer, porque el foco en cáncer de pulmón, que creo que esto se ha revisado a lo largo de estos últimos días. Vamos a revisar un poco el ciclo de atención integral y voy a dejar un espacio grande para al final escuchar las preguntas de todos, que creo que es lo más valioso de este conversatorio y de este espacio de encuentro entre todos. No me voy a detener en esto porque estamos hablando de cáncer de pulmón y porque es fundamental tener ciclos de atención y rutas de atención integral en cáncer de pulmón, porque ya lo han visto a lo largo de estos días con las tablas que nos mostró Provocan en septiembre del 2018, donde el cáncer de pulmón tiene la mayor incidencia y mortalidad en el mundo. No solo para lo proyectado 2018, sino que en vez de ser un cáncer que podamos controlar y que su incidencia vaya a disminuir, se estima que el número de cánceres va a aumentar hacia 2025 y 2040. Esto muy presionado, pues muy dado por los cambios demográficos y por el envejecimiento de la población. Colombia y América Latina no es ajeno a esto y definitivamente pues nos vamos a ver abocados a atender un número mayor de pacientes con esta patología, lo que hace que necesitemos reflexionar y revisar cómo estamos atendiendo a estos pacientes y cómo pueden acceder a servicios de atención más rápidos y más eficientes. La mortalidad ya la han visto, lo que ven en azul en este mapamundi son 92 países donde el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad oncológica en el mundo, y estas cifras, que son muy recientes, publicadas en febrero de este año para Estados Unidos, muestran cómo en incidencia el cáncer de pulmón es el segundo en hombres y el segundo en mujeres, pero cuando nos vamos a mortalidad es el primero en los dos sexos, hombres y mujeres. De lejos, más que sumado próstata, colon y páncreas en el hombre, seno, colon y páncreas en la mujer. La sobrevida está estrechamente relacionado con el momento del diagnóstico, y ven que la sobrevida, cuando el diagnóstico se hace en etapas muy avanzadas, es muy pobre, pero aquí es donde está el mayor número de pacientes, desafortunadamente, y por eso los esfuerzos que se deben organizar para poder hacer un diagnóstico temprano. En este orden de ideas y con este abrebocas, pues decirles que el cáncer de pulmón es la patología oncológica que más muertes ocasiona en América, por encima del cáncer de colon, seno y próstata, como se los acabo de mostrar, pero solo recibe el 5% de los recursos globales para investigación, porque un poco el cáncer de pulmón ha estado como en segundo plano, y hay unos grupos, por ejemplo, las mujeres no fumadoras, donde el cáncer de pulmón prácticamente es invisible. Colombia no es ajena a esta realidad. Estas son cifras que nos reporta la cuenta de alto costo. Promedio de edad para Colombia de diagnóstico de cáncer de pulmón 69 años, relación hombre-mujer 1 a 1, y en esta diapositiva me quiero detener porque estos son los retos que tendemos todos los centros y el personal sanitario que atendemos pacientes con cáncer, no solo cáncer de pulmón. Uno, que el envejecimiento de la población ha hecho, como les mostraba ahora, que las tasas de incidencia para cáncer sean mayores, los costos que son elevados en la atención de este grupo de pacientes, nuestras bases de datos, y esto pues aplica para muchos países de Latinoamérica, desafortunadamente son fraccionadas, no tenemos buena calidad de datos y no tenemos datos en caliente para poder hacer los análisis. El recurso humano es limitado y la formación de este recurso humano es limitado, y probablemente este último punto en el que nos vamos a detener en los siguientes minutos es que tenemos modelos de cuidado fragmentados, con pobre coordinación entre los diferentes niveles de atención y entre las mismas especialidades, y el paciente queda dentro de este modelo de atención atomizado y fragmentado. El ciclo de atención se rompe y obviamente los tiempos de atención se ven corridos.
El término de unidad funcional oncológica es un término que viene hace muchos años, es un término que tiene unos 10 años, algunos lo equiparan a centros de excelencia o a modelos de atención integral, pero va mucho más allá de lo que algunos de nosotros conocemos como juntas multidisciplinarias. La unidad funcional oncológica pone en el centro al paciente y su familia y brinda atención que va mucho más allá de lo únicamente médico. ¿Sí? El paciente hay que cubrirle todas sus necesidades psicosociales, médicas, tiene un componente enorme de prevención, o sea, dentro de una unidad funcional de cáncer de pulmón o de tumores torácicos, debe haber programas de cesación de tabaco, programas de diagnóstico temprano de nódulo pulmonar, de diagnóstico temprano de cáncer, debe proveerle cuidados paliativos integrales y por eso la conferencia que viene después de esta, pues viene tan al lugar, porque es tan importante el soporte oncológico como la quimio, como la cirugía, como la radioterapia. Y probablemente en eso va a estar determinada la calidad de vida del paciente. Y todo lo que se haga de PIP, de promoción y prevención, en lo que ya les anotado ahorita, no solo para el paciente y su familia, sino para todo el grupo de supervivientes del cáncer. Colombia tiene regulado bajo habilitación, bajo la resolución 1477 del 2016, las unidades funcionales de cáncer del adulto, como hacía la introducción Carlos, la atención integral de cáncer del adulto, y estas son unidades clínicas dentro de una institución prestadora de servicios de salud, o sea, dentro de una IPS, que va a tener como función evaluar la situación de salud del paciente adulto con diagnóstico presuntivo de cáncer, o sea que dentro de este modelo vamos a atender pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, se van a confirmar en un momento dado o en su momento a descartar, se les define el manejo y se realiza el tratamiento. Se garantiza la aceptabilidad y un punto muy importante que en muchas ocasiones no lo hacemos en las IPS y no tenemos tanta claridad de ese ciclo de atención, es poder evaluar la calidad de la atención con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad e integralidad. En general, la mayor parte de los ciclos de atención están fragmentados. El asegurador decide con quién contratar, se paga según el asegurador y no hay modelos de atención y no sabemos cómo nos va, si nos va bien o nos va mal. Cuando uno ya opera bajo el modelo de una unidad funcional, que como les explicaba ahorita, en Colombia este servicio está habilitado, pero uno puede funcionar como una unidad funcional mientras cumple todos los requisitos para habilitarse, es poder ofertar integralmente servicios de atención, tener mejores modelos de pago, tener indicadores y generar un producto de valor, ¿sí? Donde el centro, vuelvo y le repito, esté el paciente y su familia y podamos medir los resultados de atención en este logro de pacientes. En este orden de ideas, no me voy a detener en estas resoluciones que suenan un poco hartas un viernes a esta hora, pero decirles que en Colombia uno habilita servicios oncológicos a la luz en ese momento de la resolución 3100 de diciembre del 2019, pero está el modelo de unidad funcional, como les han notado ahorita, y la red de servicios oncológicos. Una IPS puede habilitar la unidad funcional uniendo servicios con otra IPS, pero esa primera IPS es la que queda responsable de todo el ciclo de atención. O sea, este punto que les digo ahorita, la IPS que habilita responde por el cumplimiento de todos los requisitos, independiente de que los prestadores sean diferentes. Y en este modelo de habilitación, pues se evalúa la estructura, el proceso y los resultados dentro de todos los criterios y estándares de habilitación que trae la norma. Entrando en nuestra experiencia en el Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario San Ignacio, el Centro Javeriano de Oncología se acogió al modelo de unidad funcional de cáncer en este momento para 5 tipos de cáncer, con el objetivo claro de brindar oportunidad, integralidad y multidisciplinariedad, y haciendo el punto que creo que es el que marca la diferencia en la unidad funcional y es la gestión de casos.
gestionar los casos y mirar todos los datos en términos de supervivencia global, calidad de vida y todo lo que hay que reportarle a la cuenta de alto costo. Este modelo de unidad funcional tiene en el centro al paciente y de la familia, nos permite una atención interdisciplinaria que se genera a través de la Junta Multidisciplinaria y de un modelo de atención integral donde estamos todos los especialistas en la misma área de atención, en organizarle al paciente intervenciones integrales y articuladas y en hacer las reuniones con el paciente y su familia en un único lenguaje con todas las especialidades que entran a participar en esta atención interdisciplinaria que ya se las voy a mostrar. Y el punto que les decía ahorita, este punto que lo lidera la enfermera oncológica de la Unidad Funcional de Cáncer de Pulmón, creo que es lo que marca la diferencia en términos de facilitarle todo el ciclo de atención al paciente, de seguirlo. Muchas veces, y si hay médicos en la audiencia, pues uno genera las órdenes, le pide el TAC, le pide la biopsia percutánea, pero uno no está en capacidad de seguir al paciente, de preguntarle si la orden estuvo bien, si tuvo algún inconveniente, y esto es lo que hace el gestor de casos, seguir al paciente, y con algunas aseguradoras ya tenemos un modelo donde las órdenes se autorizan internamente y eso permite que el paciente no tenga barreras en su ciclo de atención. Y esto obviamente mueve todo el tema de educación y de investigación porque tenemos un corte de pacientes seguidos que va a permitir todo su seguimiento. Estas unidades funcionales pues van a hacer que las aseguradoras sean EPS, entes territoriales y demás entidades de aseguramiento deban contratar con las instituciones que tengan unidades funcionales para la atención integral de datos. Estos son nuestro tiempo, nosotros llevamos 2 años funcionando, 2 años y medio como una unidad funcional oncológica de adultos. Contarles que esto no es un camino expedito, hay dificultades, se requiere personal dispuesto a tener tiempo no solo en la atención del paciente, sino en la parte administrativa. En general, debe tenerse el apoyo del gobierno central de la institución para poder lograr esto, porque se requiere articularse con todos los servicios del hospital, con garantía de calidad, con habilitación, con radiología, con patología, con el centro de cuidado paliativo, porque aquí todos ponen en que esa oportunidad de diagnóstico, en que la oportunidad de inicio de tratamiento, en que todos los servicios que requiere un paciente con cáncer de pulmón que lo han visto, por ejemplo, ayer revisaron todo lo que se requiere en términos quirúrgicos, en términos de quimioterapia, esté presto para ese paciente y se pueda mejorar los tiempos de atención. Este es nuestro ciclo de atención en el Hospital Universitario San Ignacio y en el Centro Javeriano de Oncología. Nosotros en la Junta para este momento participamos 2 neumólogos, 2 oncólogos torácicos, 2 radioterapeutas, 2 cirujanos de tórax, cuidados paliativos, soporte oncológico, radiología, patología y ya les dije que radioterapia. La enfermera gestora, la jefe Liliana Zúñiga, nuestra jefe oncológica, quien hace el contacto inicial con los pacientes. Los pacientes entran por 2 rutas. La ruta ideal sería que entraran por consulta externa con algunas aseguradoras. Ya el reporte de pacientes es directo. La aseguradora le reporta a la jefe que tiene un paciente con sospecha o confirmado y la jefe lo entra a verificación de estudios completos y un número importante, pues desafortunadamente nos ingresan por hospitalización. No somos ajenos a las barreras de atención al paciente que ha dado vueltas en el sistema y finalmente llega por urgencias después de estar 6 meses con diagnóstico de neumonía, con diagnóstico de EPOC, dando vueltas, y aquí este contacto inicial se hace por hospitalización. La jefe de enfermería verifica los estudios completos, si no están completos se solicitan todos a través del neumólogo, el cirujano de tórax o el oncólogo, y una vez los estudios estén completos, la puerta de entrada es neumología o cirugía de tórax, y esto lo diseñamos así en nuestra institución porque los tiempos de atención del oncólogo están más lejanos
y para no pues como desaprovechar esa consulta, porque algunos de los pacientes, como les mostraba, entras con diagnóstico presuntivo y termina siendo una tuberculosis, termina siendo una micosis, etcétera. En ese orden de ideas, pues no van a junta multidisciplinaria. Una vez el paciente esté apto para la sesión multidisciplinaria, se presenta, si ya está listo para definir tratamiento, se le define un tratamiento integral que incluye todos los ítems, el ítem de cuidado paliativo, el ítem de nutrición, psicología, y se hace la reunión con la familia, y si no, si en la sesión se define que hay que hacerle estadificación de mediastino, que faltan exámenes, se le piden y vuelve a la junta multidisciplinaria. El paciente queda en ciclo completo y todo el ciclo se registra en las bases de datos en REDCAT, que se le va a reportar pues a la cuenta de alto costo, que es obligación, y a nuestros sistemas de datos. Importante acá medir los tiempos de atención. Estos tiempos de atención, hay algunos indicadores que nos pide la cuenta de alto costo, y uno en este ciclo de atención pues también va revisando cómo van los tiempos. Cada 2 meses tenemos el comité de tumores, que lo tenemos con las otras unidades funcionales para revisar nuestros tiempos de atención, nuestros tiempos a primer tratamiento, y todos los lunes de 6 de la mañana a mediodía tenemos nuestra junta interdisciplinaria y nuestra revisión de casos y reunión con las pacientes y sus familiares para revisar los pacientes de la semana, y el segundo bloque de consultas se hace los miércoles. Compartirles que ya se los había dicho, pero que esto no es un camino expedito. Hemos tenido dificultades con las aseguradoras, hay pacientes que no están, la aseguradora no ha entendido el ciclo de atención y seguimos teniendo limitantes, pero estamos convencidos de que cada institución que ve pacientes oncológicos requiere definir su ciclo de atención, requiere pensarlo en un modo diferente para poder beneficiar al paciente, y si uno no tiene medidos los indicadores, pues no puede mejorar. Claramente, si pensamos anecdóticamente que todo lo hacemos bien y no lo medimos, pues claramente pues no se pueden hacer planes de mejora. Esta era la experiencia que quería compartirles. Quedo atenta a todas las preguntas, comentarios y aportes que todos quieran hacer. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación. Fue una charla muy enriquecedora, oportuna. Entonces daré paso de dar tiempo a pues, leer las preguntas y hacerlo lo más breve posible. Entonces me realizan por interno la siguiente pregunta. Doctora, cuando se dice que las UFCA deben tener un componente preventivo, ¿cómo hacer la labor preventiva en las áreas alejadas de los grandes centros urbanos? Yo creo que en cualquier sitio donde uno esté, sea un nivel básico de atención, nivel complementario, ciudad capital, área rural, creo que nuestro componente más importante sigue siendo prevención y promoción. Sí, todo el tema, hablando de cáncer de pulmón, que es lo que nos reúne esta noche, en términos de prevención primaria del tabaquismo, prevención secundaria. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene publicadas todas las guías, los lineamientos para consejería breve e intensiva en cesación de tabaco, todo el tema de prevención de exposición a material particulado, a humo de tabaco, a humo de leña, prevención de exposición a tabaco de segunda mano, a humo de tabaco de segunda mano. Y creo que el otro punto importantísimo es visibilizar el cáncer de pulmón en poblaciones, como les decía ahora, mujeres no fumadoras, jóvenes. Entonces creo que hay un componente enorme de prevención y de educación que todos estamos en capacidad de hacer y que da más frutos que el mismo tratamiento de cáncer de pulmón. Entonces ahí la invitación es a prepararnos y a estudiar en términos de, por ejemplo, consejería breve e intensiva para cesación de tabaco. Carlos.
No sé si Carlos se quedó congelado o soy yo la que no lo escucho. Carlos, yo no te escucho. No sé Listo, doctora, si... hubo un problema allí con la plataforma de conexión. Creo que ya estamos de nuevo, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho muy bien. Qué pena la interrupción, un problema allí de conexión. Si quiere, puede continuar. Muchas gracias. No, pues ya había, la pregunta que habías hecho en cuanto a tema de prevención ya había cerrado con la responsabilidad que tenemos todos como personal sanitario en tener entrenamiento y tener experticia en todas las recomendaciones de cesación de tabaco y de prevención primaria, por ejemplo, en población vulnerable como son nuestros niños y adolescentes, y de ser posible de poder constituir clínicas de cesación de tabaco. Entonces, con esa afirmación había cerrado el comentario anterior. Ok, muchísimas gracias. Doctora, una última pregunta. Me dicen que aproximadamente cuánto tiempo tardaron en establecer la UFCA como tal, digamos funcional y bien establecida. Pues yo creo que eso depende, es una pregunta muy interesante, de cómo esté constituido y qué tan maduros estén los servicios oncológicos en cada institución. Nosotros pues venimos con un ejercicio de servicios oncológicos de muchos años. El Centro Javeriano de Oncología tiene más de 20 años en funcionamiento y chance de tener modelos de atención novedosos, etcétera, pues se venía en parte funcionando como unidad funcional, valga la redundancia, pero solo fue hasta final. La norma salió en noviembre del 2016 y en el 2017 fue que hicimos el análisis de presentarnos a habilitación y creo que teníamos pues muchas cosas, pero también nos hacían falta mucho y madurar algunos procesos. Entonces, ante esa pregunta no tengo un tiempo, no les puedo decir, mire, constituir una unidad funcional se tarda 6 meses, se tarda un año. La invitación ahí para todos es hacer la autoevaluación, o sea, sentarse con los criterios y estándares de habilitación que son públicos, que están publicados en la página del ministerio. Uno pone Ministerio de Salud y Protección Social, Unidad Funcional de Cáncer y le salen todos los requisitos. Y ahí una vez uno aplique a la autoevaluación y mida en qué fase está y qué tan maduro tiene el proceso, pues puede establecer cuánto le falta. Ahora, estoy segura que en el país hay muchas instituciones que pueden hacerlo rápidamente y habrá otras que les falta un camino más largo, pero pues la invitación es hacer ese primer momento de reflexión. Listo, doctora Cañas, agradecemos la intervención nuevamente. Fue muy buena y de parte de todo el grupo de Medita, para nosotros fue un gusto contar con usted. Le damos las gracias nuevamente, esperamos que podamos contar con su asistencia en nuevos eventos que tengamos y le damos buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos y un gusto de verdad compartir con ustedes y gracias por la invitación. Hasta que podamos estar juntos todos nuevamente. Un Sí, abrazo. señora. Gracias. Gracias. Listo.
Bueno, continuando con la agenda de la noche, daremos paso pues, a la segunda actividad. La presente charla que tendremos, la que está proyectada. Bueno, para la siguiente charla no tenemos ningún conflicto de interés y contaremos esta noche con la participación de la doctora Maritza Ballesteros Caicedo. Ella es médico de la Universidad, especialista en psiquiatría de la Universidad Militar Nueva Granada, con una subespecialidad en psiquiatría de enlace de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente es docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. El doctor Omar Fernando Gómez S. es médico y cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en anestesiología de la Universidad del Bosque y especialista en dolor y cuidado paliativo de la misma universidad. Cuenta con estudios en curso de cuidado paliativo de la Universidad de San Diego Hospice, adscrito a la Universidad de California, y es magíster en terapia cognitivo-conductual de la Universidad Nacional de España. Entonces, estamos ante el siguiente caso clínico. Tenemos a la paciente Rosa, que es una paciente de 60 años de edad con antecedentismo pesado, quien consultó en compañía de su esposo e hija por un cuadro progresivo de 4 meses de duración, consistente en tos, hemoptisis, disnea y pérdida de peso. Tras realizar los primeros exámenes, se encontró el hallazgo radiológico de una masa en campo pulmonar derecho, por lo cual se solicitan exámenes de extensión y se confirma la presencia de una neoplasia broncopulmonar. Usted es el miembro del personal de salud que recibió a la paciente y sus familiares desde el momento de consulta. Por tanto, debe dirigirse a ellos para explicar la situación. Entonces, doctora Maritza, la primera pregunta sería para usted y es, ¿a quién se le debe dar esta mala noticia? Bueno, entonces, contrario, digamos, a lo que se venía haciendo muchos años atrás, en donde tratando de proteger un poquito al paciente y con la concepción, digamos, de evitar darle la información para que no sufriera y para que no tuviera que lidiar pues con todo esto que generaba el diagnóstico, se prefería, digamos, contarlo como a la familia y restringir un poco el acceso de la información por parte del paciente. Hoy en día, digamos que desde el punto de vista ético, uno debería compartir la noticia pues en primera instancia con el paciente y se podría también discutir con la familia si el paciente lo autoriza. Ahora, lo que uno ve con frecuencia es que los pacientes casi siempre quieren estar acompañados de uno o varios familiares en el momento en que uno les va a dar como esta noticia, ¿sí? Pues lo ideal sería eso para uno como equipo, como parte del equipo terapéutico, pues es mejor que el paciente no esté solo, sino que esté acompañado y manejar, digamos, paciente y familia como una unidad. Pero se tiene en cuenta, pues, los deseos, digamos, del paciente, ¿no? Entonces se le puede preguntar al paciente si está de acuerdo con que la familia asista a la cita, digamos, en donde se van a revisar como los exámenes que se estuvieron haciendo, los estudios, y si el paciente lo acepta, digamos que se podría hacer la intervención o se podría hacer este proceso, digamos, involucrando a la familia también. Listo, por supuesto. Para confirmarme, continúan escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Listo, doctor. Entonces la siguiente pregunta sería para usted. ¿Salen las diapositivas? Salen como un poco entrecortadas. ¿No? Listo. Entonces, doctor, la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento se debe dar esta mala noticia? Bueno, una de las cosas principales es que nunca debería uno dar la noticia si uno no la tiene clara o no tiene la información completa. Y uno de los requisitos primordiales o fundamentales de cuando uno va a dar la mala noticia es tener adecuada información del caso. Esto con alguna frecuencia en nuestros medios se usaba mandar
al que en la escala, yo digo, al que en la escala académica estaba más abajo, al interno más chiquito a dar la mala noticia. Eso es un error que se debe dar. La persona que tenga la mejor información posible, que usualmente debe ser el médico tratante y el médico especialista, si lo hay, o el médico general, el que tenga el de más alto rango en ese momento. Y la otra cosa es solamente se debe dar la noticia cuando ya tengamos la información completa. Hay un tip adicional. Con mucha frecuencia nos pasa, por ejemplo, en piso de un hospital como el US. Está el médico allá escribiendo en su historia clínica y llega el familiar a preguntar cuál es el estado o qué es lo que le pasa a su familiar. La mayoría de veces, muy amablemente, el médico le responde. Media hora después cambian de familiar y llega el familiar B, que viene, vuelve y le pregunta al médico. Error. ¿Qué deberíamos hacer cuando pasa eso? Es programar una reunión con toda la familia. Además que eso ayuda a que no se creen teléfonos rotos. El teléfono roto es que yo le digo una cosa al familiar A y ese la transmite diferente al B, y cuando llega al último de los hermanos o de los familiares va completamente distorsionada la noticia. Entonces, una recomendación es, uno no tiene que entregar inmediatamente toda la información, debe tratar de reunir a los que realmente están interesados, a los que el paciente quiere que estén interesados en su caso, y en ese momento sí dar la mala noticia. Listo, doctor. Y continuando un poco para cortar allí las preguntas que teníamos, para dejar esto claro, tengo la pregunta si existe un protocolo específico para usar para dar esta mala noticia, un protocolo establecido. Sí, hay varios protocolos. Personalmente, y como parte del servicio de dolor y cuidado paliativo del hospital universitario, siempre tratamos de aplicar uno que es el que utilizan los americanos, que se llama el protocolo de los 6 pasos. Y básicamente los 6 pasos son muy sencillos. El primero es conocer muy bien la historia clínica. El segundo, preparar el entorno. Un error muy frecuente es que uno dé la información en la mitad del pasillo con 20 personas alrededor. No debe ser así, debe ser un sitio privado, acorde a lo que, así tenga que retrasar un poquitico el dar la mala noticia, así tenga que decir, mire, hablamos por la tarde cuando estemos en el consultorio, por ejemplo, no aquí en la mitad del pasillo. A veces también uno puede recibir un mensaje por WhatsApp, no tener la tentación de contestar inmediatamente por WhatsApp, es preferible decir, ¿sabe qué? Me gustaría hablar contigo, nos vemos en mi consulta a tal hora, bueno, y fijar una hora, que esa es otra de las cosas importantes. Es preferiblemente, o al menos en la mayoría de los casos, yo sé que esto, por ejemplo, del COVID ha cambiado toda esta forma de actuar, pero lo ideal es persona a persona. Bueno, el segundo es preparar el sitio, conocer muy bien la información. El siguiente paso es dar la información. Perdón, antes de dar la información hay que preguntar qué tanto conoce el paciente de su enfermedad y qué tanto quiere saber de esa enfermedad. Ese es el siguiente paso. Ya una vez tenga uno de esas 2 preguntas contestadas, con gran frecuencia los pacientes ya saben. Si a mí me mandan a hacer una biopsia de un tumor, de una bolita que me salió acá y me llama el médico para enterarme de qué es lo que tengo, probablemente yo ya sé qué es lo que tengo. Y muchas veces no es tan dramática la mala noticia porque el paciente ya la intuía. Y luego sí se entrega la información dependiendo de las otras 2 preguntas. Y por último paso, que este es muy importante y que lo olvidamos, siempre hay que hacer un análisis de lo que sigue de acá en adelante. Con mucha frecuencia, por ejemplo, en cánceres avanzados llega el médico y le dice, es un cáncer al cual no le tenemos tratamiento, y comete el peor error que yo llamo en malas noticias, que es decir, no hay nada más que hacer. Error, siempre hay algo más que hacer. Al menos tengo que aliviarle el dolor, tengo que aliviar sus síntomas molestos, lo estaré acompañando para cualquier molestia que presente. Tratar los síntomas mínimo, eso tiene tal vez el efecto de atención humanizada más importante. Ese es el protocolo que utilizamos más, que es el protocolo de 6 pasos. Hay otros, pero yo los invito a que pongan en práctica que es muy sencillo, lo encuentran en cualquier parte, lo pueden buscar por internet sin mucha dificultad. Bueno. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Doctora Maritza. Entonces, no, de acuerdo, digamos que esas...
Carlos. ¿Listo, doctora? Qué pena interrumpirla. ¿Me escucha? Sí, ya lo escucho. Ok. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, si tomando que vas a responder algo, añadir algo a la respuesta anterior y si nos puedes responder quién debe decir esta mala noticia exactamente. Y en caso de que esa persona no se encuentre, ¿quién sería como el siguiente? Bueno, es lo que veníamos diciendo, digamos, porque de pronto tocamos ahorita antes y que lo comentó el doctor Gómez César, ¿no? Entonces, lo ideal es que esta noticia sea dada por la persona que más tenga conocimiento del caso, que lo que uno esperaría es pues, que sea el médico tratante. Y evitar, digamos, este tipo de cosas que decía el doctor Gómez César, por ejemplo, como de delegar esas funciones, ¿no? Dar digamos, la tarea de dar malas noticias es una tarea bastante compleja porque implica no solo las habilidades, digamos, verbales, para poder comunicar algo, sino que también se debe estar en capacidad, por ejemplo, de responder a las reacciones emocionales de los pacientes, de la familia, poder manejar, digamos, todo el estrés y la tensión que se pueda generar, poder brindar apoyo, brindar optimismo, ¿sí? Y una cosa muy importante es brindar esperanza, que pareciera que va un poquito en contravía como con la mala noticia, ¿sí? Porque se les está diciendo algo negativo, entonces uno tendería a pensar que pues o existe el temor, digamos, que con esta mala noticia yo destruya la esperanza o el optimismo del paciente. Entonces esto genera mucha ansiedad en los médicos y a veces uno ve que tienden como a delegar este tipo de actividades, pero realmente uno espera que lo haga el médico tratante y que no lo deleguen a otras especialidades y por supuesto que no lo delegue, digamos, a personas que estén en menor rango, que de pronto no están dentro de sus competencias o no es obligación, ¿sí? Porque eso hace parte del profesional que está a cargo, digamos, del caso. A mí me gustaría, Carlos, agregar aquí una cosa, si me permites 2 segundos, a lo que dice la doctora, que es tal vez la capacidad de poder invertir y verle a cualquier situación, por grave que sea, algo de positivo. Y es increíble cómo uno simplemente puede escarbar un poquito y casi siempre encuentra algo positivo, aún en las peores noticias. Y este es un ejercicio que yo lo llamo el ejercicio de la felicidad. Y es que si uno logra a la vida verle el lado positivo de todas las cosas, probablemente uno vive feliz y contento. Y hay formas de hacerlo. Es increíble esto. Les voy a poner un ejemplo que traigo de uno de mis profesores e inspiradores en el cuidado paliativo, que era el doctor Bejarano, y es una anécdota. Algún día me dice, yo estaba rotando, yo era interno de él, y me dice, Omar, acompáñeme que se murió don Pedro. Don Pedro había sido un paciente muy sufrido, que había tenido un cáncer muy prolongado, y se había muerto y fuimos al funeral. Imagínense un funeral, como es un funeral lleno de amigos relacionados, y estaba la viuda y sus 3 hijas llorando al lado del cajón, como suelen ser los funerales tristes. Cuando entramos, el profe, mi profesor, el doctor Bejarano, desde la puerta de la sala de fúnebre le dice a la viuda, felicitaciones. Yo me quedé frío pensando, mi profe se equivocó, pensó que llegamos a una fiesta y esto es un velorio. Él hace una pausa y 2 segundos después le dice a la viuda, refiriéndose a ella, doña María, don Pedro debe estar sonriendo desde allá arriba, dando gracias de lo maravillosa esposa que usted fue y los buenas hijas que fueron y cómo la pudieron cuidar en estos sus últimos meses de vida y cómo lo pudieron cuidar. El funeral y el velorio, que era un funeral triste, como suelen, cambió de ánimo inmediatamente y se volvió un funeral, bueno, no es propiamente una fiesta, pero cambió el aspecto. Y esto es válido para cualquier situación en la vida. A veces es muy difícil encontrar esa parte positiva, pero toda situación, por mala que sea, algo bueno tiene. Y toda situación, por buena que sea, algo malo tiene también. Entonces, ese es como el mensaje. Muchas gracias. Doctores, les quería informar que pues me comentan acá que nos podemos, digamos, continuar y las personas que tenían alguna actividad a las 8, pues podrían seguir viendo el video el día de mañana. Entonces, si no hay ningún problema, podemos continuar y pasarnos de las 8. Por mí no hay ningún problema. Sí, claro, por mí no hay problema. Listo, ok, bueno, entonces iríamos pues, con la segunda parte
del caso clínico. Entonces, estamos en el proceso diagnóstico definitivo del cáncer. Entonces, ante el diagnóstico inicial de neoplasia maligna pulmonar en la paciente, se inicia el proceso de diagnóstico definitivo para definir el estadio, el subtipo histopatológico y demás variables que implican el estudio del cáncer de pulmón. Sin embargo, la paciente y la familia están muy asustados e insisten con mucha angustia en que usted les diga si la señora Rosa tiene un mal pronóstico y cuánto tiempo de vida les queda. Entonces, con respecto a esto, la pregunta iría hacia el doctor Gómez S. Y doctor, la pregunta es, ¿de qué manera podemos manejar esta situación, digamos, de angustia y que lo están a uno presionando para dar un pronóstico definitivo, la familia y la paciente en ese momento de la consulta? Bueno, lo primero es que con los pronósticos pues nosotros podemos hablar de estadísticas. Hay algunas tablas y en cuidado paliativo sabemos que entre más cerquita estamos del final, más acertados solemos ser en nuestro pronóstico. La otra, hay un principio fundamental y es que si realmente queremos dar un pronóstico, nunca deberíamos dar un tiempo específico. Es decir, yo nunca debo decirle a un paciente le quedan 5 meses de vida o le quedan 6 o le queda 1 año. Bueno, ¿por qué? Porque les garantizo que se van a equivocar. Nadie le pega exactamente al día de la muerte de otra persona. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si necesitamos dar un pronóstico, que a la final es un derecho del paciente tener una idea de cuánto tiempo de sobrevida queda o tener una idea, debemos dar rangos. Rangos como decir, el pronóstico es de horas a días, de días a semanas, de semanas a meses o de meses a años. Entonces, si miramos los 3 que estamos acá, probablemente tenemos un pronóstico de sobrevida de meses a años. Estamos en ese grupo. A lo que voy yo es, demos un rango en caso de que lo necesitemos. Hay otro punto aquí, y es que hay que tratar de ser bastante transparente en la relación, al dar estos pronósticos. ¿A qué me refiero? Con mucha frecuencia vemos, por ejemplo, que un paciente oncológico le dicen, vamos a ponerle esta quimioterapia, pero no se le explica que la quimioterapia es con intención paliativa. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a curar. Muchos pacientes se someten a ese tratamiento pensando que su cáncer va a desaparecer. Cuando 3 o 4 meses después hacen un TAC o una resonancia y dicen, no me sirvió esta bendita quimioterapia, pero no le explicaron que la quimioterapia no era para curarlo, sino para disminuir la velocidad de crecimiento del tumor, que son 2 cosas diferentes. Entonces vale la pena tener también en cuenta eso. Excelente. La doctora Maritza, no sé si quiere añadir algo. Continuamos con la siguiente fase. No, yo creo que podemos continuar. Vale. Entonces, bueno, iríamos con la tercera fase del caso clínico. Entonces, es el manejo de la depresión y otras reacciones adversas secundarias a este diagnóstico. Entonces, luego del diagnóstico definitivo de cáncer de pulmón, la señora Rosa y sus familiares han acudido a las consultas y exámenes adicionales para el manejo de la patología. Sin embargo, durante las mismas, le han comentado que toda su familia se encuentra muy afectada por la situación. Le refieren que han presentado ánimo triste, con muchas ganas de llorar, insomnio y anedonia. Por su parte, el esposo de la señora Rosa se encuentra preocupado por la situación económica y refiere que la mayor parte del día piensa en la enfermedad de su esposa y siente miedo, así como palpitaciones, sudoración y malestares estomacales. Entonces, doctora, vemos que es un área muy relacionada con su especialidad, entonces las preguntas irían básicamente primero hacia usted. Entonces, la primera pregunta es si son frecuentes las consultas psiquiátricas secundarias a diagnóstico de enfermedad terminal. Y si es así, ¿cómo se presentan? O sea, ¿cómo consultan estos pacientes y qué síntomas tienen normalmente? Bueno, los síntomas psiquiátricos que configuran como trastornos mentales son bastante frecuentes en esta población, ¿sí? De hecho, digamos, la prevalencia de trastornos mentales, como por ejemplo trastorno adaptativo, los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, suelen ser bastante frecuentes en esta población con prevalencias mayores en comparación con la población general. Ahora, es importante tener en cuenta que eso puede, digamos, comprometer no solo al paciente, o sea, esta comorbilidad psiquiátrica no es solo frecuente en el paciente al que se le está diagnosticando el cáncer, sino que también son patologías que se pueden presentar
en la familia, porque esto no solo afecta a la persona a la que se le está haciendo el diagnóstico, sino es algo que afecta, digamos, a todo el núcleo familiar. Entonces es frecuente, por ejemplo, que tengamos los trastornos adaptativos que hacen referencia, digamos, a todas las reacciones emocionales y a los síntomas afectivos que se puedan presentar desencadenados por un estresor que en este caso pues estaría relacionado con el diagnóstico de la enfermedad. Entonces existe mucha dificultad para que la persona logre asimilar, aceptar y adaptarse no solo, digamos, al diagnóstico, sino a todo lo que implica la enfermedad, a lo que se deriva, digamos, de eso. Porque piense que cuando se hacen este tipo de diagnósticos, pues eso implica que van a surgir una serie de cambios que, o sea, que alteran el funcionamiento de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede alterar la funcionalidad, empieza a haber más limitación, se puede perder la independencia, si es una persona que venía activa laboralmente, muy probablemente eso también empieza a repercutir negativamente en el trabajo y empieza a afectar la forma como yo me relaciono con los otros. Entonces, se generan muchas cosas a consecuencia, digamos, de la enfermedad. Entonces, los trastornos adaptativos hacen referencia a eso y también podemos tener entonces los pacientes que presenten síntomas depresivos, en donde haríamos diagnósticos, digamos, de trastornos depresivos, que sería más o menos como lo que se ilustra en el caso clínico, ¿no? Digamos que está ahí como amplio, habría que averiguar pues muchas otras cosas más, pero fíjense que aquí también se trata de ilustrar un poco que no solo se compromete el paciente, sino también los familiares. Entonces aquí describen en el caso del esposo, por ejemplo, que también empieza a presentar, que está todo el tiempo, digamos que está muy preocupado como por la situación económica, que todo el tiempo está pensando en el diagnóstico que le hicieron a su esposa, y describen también unos síntomas disautonómicos que también harían parte, digamos, de los síntomas ansiosos que se pueden presentar también en los familiares. Ahora, entonces, sí son frecuentes los diagnósticos, este tipo de diagnósticos en los pacientes. Lo que llama la atención es que la consulta a psiquiatría no es tan frecuente como si se presentan estas patologías. Entonces, incluso hoy en día tenemos todavía muchas restricciones para que el paciente logre acceder a la consulta de psiquiatría. Y ahí influyen varios factores, ¿sí? Entonces, las mismas dificultades que tenemos con el sistema de salud, que a través, digamos, de todas estas, todos los trámites administrativos como que retrasan el que el paciente tenga el acceso a la consulta con el especialista, pero también está, por ejemplo, la resistencia que puedan tener el paciente o los familiares a la atención por psiquiatría, por esto que todavía se conserva como cierto estigma y todavía existe como esa connotación negativa en la población general, digamos, con todo lo que tiene que ver con psiquiatría, ¿no? Entonces, no solo es lidiar como con esto, sino ahora también me van a mandar al psiquiatra, que será que es que están pensando que yo estoy loco, bueno, este tipo de cosas que también hacen que los pacientes estén un poco resistentes, pero también vemos que el personal médico muchas veces tiende a normalizar este tipo de síntomas y asociarlas como parte de la patología. Entonces, es normal que las personas estén tristes, estén deprimidas o estén experimentando todo este tipo de síntomas, y entonces, como se normaliza, muchas veces no se solicitan las valoraciones, y entonces lo que vemos es que uno esperaría que las consultas a psiquiatrías por estas razones fueran mayor de lo que realmente consultan, porque uno sabe que la prevalencia de estos trastornos mentales en este tipo de pacientes es bastante alta. Y como les digo, entonces, no solo se interviene al paciente, sino que en este tipo de situaciones también es importante evaluar al núcleo familiar, porque también también resultan afectados y también resultan con diagnósticos psiquiátricos que deben ser manejados, porque todo eso afecta al paciente, ¿no? Entonces, si los cuidadores bien no están emocionalmente estables, si no están aptos, digamos, para ofrecer todo el cuidado y el apoyo que se requiere, pues eso va a repercutir negativamente también en los pacientes. Ok, bueno, y saliéndome un poco del guión que se tenía, Ambiente hospitalario, otra cosa. ¿Me escucha, doctora? Sí, Carlos, yo lo escucho.
Bueno, comentaba, qué pena, que está como en distintos tiempos la transmisión. Le quería preguntar al doctor, con base en la respuesta que usted dio ahorita, desde la experiencia del doctor, ¿cómo uno debe abordar a este tipo de síntomas y signos que nos están diciendo los pacientes y en qué momento deberíamos remitir a psiquiatría? O hasta qué punto diríamos, como bueno, es normal que esté triste, y en qué punto uno decide remitir a psiquiatría. Bueno, sí, realmente yo no creo que haya una línea divisoria específica de cuándo va uno a psiquiatría, porque les cuento, mire, por ejemplo, es algo, pues a mí me fascina hablar con anécdotas. Con mucha frecuencia, a mí me dicen médicos internos del piso que están solos en el piso, por ejemplo, sucede este tipo de cosas. A las 10 de la noche viene el hijo del paciente que habíamos visto en revista, que habíamos dicho es código lila, o sea, estamos en un proceso de final de vida, y literalmente cuando el señor está muriendo, el hijo siente uno que lo coge aquí de la solapa y le dice, doctor, haga algo por mi papá que se está muriendo. En una familia a la cual ya le explicamos todo, ya conocen todo, saben que este proceso es normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Les cuento lo que sucede y le cuento lo que deberíamos hacer, que de pronto ilustre mucho. ¿Qué sucede en la mayoría de veces cuando pasa esto? Sale corriendo la enfermera y el médico, van al cuarto del paciente que saben que se va a morir, le ponen el monitor, lo llenan de cables, le ponen el electrocardiograma, le toman la presión que muestra que está en 40-50, una saturación de 70, y esto llevan el carrito de paro. Si hay un interno con mucha iniciativa, van a hacer RCP en ese paciente, que yo diría que es una tortura final. Eso es lo que sucede hoy en día en la vida real en la mayoría de estos casos. ¿Qué es lo que debería suceder? Yo debería pararme, ir hasta la cama del paciente, comprobar si realmente los signos vitales están mal, hacer un pequeño examen físico, ver realmente qué tan cerca está y decirle al familiar, que obviamente está triste, que obviamente está deprimido, decirle, mire, estamos entrando muy al final del proceso de su familia, decirle unas palabras de ese tipo. Lo que hay que hacer en este momento es acompañar a tu papá. Él necesita la compañía y el cariño de un hijo. Quédate con él. Uno puede quedarse un ratico. A veces ni siquiera hay que hablar, solamente cogerle la mano al paciente. En esto, la actitud y lo que uno haga vale más que la palabra inclusive que uno diga. El hecho de quedarse, cogerle la mano, bueno, estar cerca al paciente, acompañar, porque tal vez esa es nuestra misión final, es acompañar a estas familias que están sufriendo. Yo no puedo quitar la depresión con una pastilla. El psiquiatra, por buen psiquiatra que sea, no puede poner feliz al hijo que le está muriendo la mamá. Lo que podemos hacer es acompañarlos, tratar de iluminarles el camino. Y yo pongo un ejemplo, de otro ejemplo, que es el del doctor Enrique Benito, un famoso paliativista, director de un área de espiritualidad en España que es muy importante. Y él dice, mire, morir es lo más parecido a nacer. La mejor analogía para la muerte es el nacimiento. Y es cuando uno trasciende de un estado a otro estado. Nadie sabe con certeza qué pasó antes de nacer, si existía un espíritu o alguna cosa, pero cuando va a salir un niño, cuando van a ser un niño y cuando la mamá rompe fuentes, sería tan lógico lo que hacemos hoy en día con los que se van a morir, que tratamos de retenerlos, llenarlos de tubos, ponerlos en cuidado intensivo, sería tan lógico como entonces cuando la mamá rompe fuente, irle y poner unos puntos a la placenta para que no se salga el líquido y para detener el niño y que no nazca. Eso es tan poco lógico como lo que hacemos muchas veces con muchos de nuestros abuelos moribundos al tratar de retenerlos de forma inadecuada en este mundo. No se trata tampoco de acelerarle la muerte a nadie, en absoluto. Se trata simplemente de acompañar en ese proceso normal que es la muerte. Claro, nadie va a estar, y probablemente la alegría no es no vamos a tener ese sentimiento, vamos a tener un sentimiento de tristeza, pero la compañía, la actitud del médico vale más que 1000 palabras.
Cuando uno ve que hay un duelo patológico, cuando ve uno que haya algún signo de alarma, en ese momento yo creo que vale la pena remitir y pedir ayuda del psiquiatra o del psicólogo, y es cuando hay alguno de esos signos patológicos de elaboración de duelo, ahí ellos tienen un valor importantísimo. Y hablo de duelo desde antes de la muerte del paciente, porque el duelo se debe empezar a hacer desde que yo tengo la noticia, entender que voy a trascender a un nivel diferente y poder ayudar y acompañar a esa persona que va a trascender. Es tal vez la función del familiar y en lo que nosotros deberíamos ayudar. Listo, creo que ahí tocamos, el doctor tocó dos de los temas de las siguientes preguntas. Entonces, el primero sería hacia la doctora. Y es, doctora, ¿qué tan frecuente es que uno termine dando tratamiento farmacológico a estos pacientes, tanto al paciente como a los familiares, en algo, digamos, muy cercano a lo que fue la mala noticia o al momento del paciente terminal? ¿Qué tan frecuente es darles tratamiento farmacológico realmente? Pues todo es muy individualizado, entonces depende de eso. Pero digamos que en términos generales, a veces más que el medicamento, lo que funciona mejor o lo que se prefiere, digamos, en estos casos es el acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, ahorita retomando un poquito, por ejemplo, la anécdota que contaba el doctor y el caso del hijo que está como sufriendo mucho porque su padre está muriendo. Fíjense que la idea es acompañarlos en todo este proceso, ¿sí? Y yo pienso que lo clave y que uno hace también a través de los encuentros psicoterapéuticos es poderlos acompañar y apoyar en todo este proceso, que no es fácil, ¿sí? Y por más de que de pronto el paciente y los familiares conozcan la información, que ya lo que decía el doctor, por ejemplo, estaba claro, que no se iban a hacer, digamos, otras medidas, conocen el pronóstico, conocen la situación actual del paciente, pero es que es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil porque es un familiar el que está muriendo. Entonces, obviamente, van a haber cambios porque aparecen muchos pensamientos, y entonces puede aparecer culpa, y será que yo no estoy haciendo nada, y será que podríamos hacer algo más por mi papá, y entonces por eso es que en últimos momentos pueden generar como todos estos pensamientos, digamos, como ambivalentes. Entonces no es que todos los pacientes terminen medicados o que a todos se les deba dar como medicación, pero porque más que el medicamento, digamos, lo que se hace es trabajar con el paciente o con la familia todo el proceso de adaptación a la enfermedad, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, digamos, ofrecerles ese acompañamiento, el silencio activo, de lo que decía el doctor, a veces no es decirles y decirles cosas, sino tener, digamos, una actitud de escucha empática, en donde el paciente o los familiares puedan expresar todo lo que están sintiendo, todo lo que están pensando, los temores, digamos, que genera toda esta situación, y poderlos ayudar a elaborar esas emociones para que eso les permita, digamos, procesar mejor toda esta información. Entonces, no necesariamente todos resultan medicados, aunque en algunos casos, pues, el tratamiento farmacológico es necesario. ¿Sí? Entonces, no es que no demos manejo farmacológico, sí se puede dar el manejo farmacológico, pero digamos que sí se individualiza. Entonces, aquí es muy importante el tratamiento no farmacológico y todas las otras intervenciones que podemos hacer o las otras estrategias que le podemos brindar al paciente, que también le va a permitir estar mejor, pero que no necesariamente implica medicación, ¿sí? Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, pues muy probablemente sí nos vamos a ayudar de medicamentos, pero esto no excluye que no lo combinemos con la parte psicoterapéutica. Cuando lo que tenemos es, por ejemplo, trastornos adaptativos, la primera línea de manejo para los trastornos adaptativos no es la medicación, sino es el apoyo psicoterapéutico. Y adelantándome de pronto un poquito, entonces, hablando de estas estrategias no farmacológicas, pues existen como diversas intervenciones que se podrían ofrecer a este tipo de pacientes, ¿sí? En cuanto a la parte no farmacológica. Entonces, por ejemplo, las psicoterapias, sobre todo que están enfocadas como en el aquí, en el ahora, o enfocadas de pronto como a resolución de problemas, que son más como a corto plazo, pues debido a la condición del paciente, son las que suelen ser de preferencia
para estos pacientes. Entonces, ahí podríamos tener, digamos, la terapia cognitivo-conductual, o podríamos tener la psicoterapia de apoyo, que también es bastante frecuente en este tipo de patologías, las prácticas, digamos, de mindfulness, que ahora en los últimos años, pues, hemos visto que se ha venido posesionando y que cada vez coge como más fuerza, sobre todo en este tipo de pacientes, en donde pues es frecuente que presenten como estos síntomas del estado de ánimo y estos síntomas ansiosos. Entonces, esas podrían ser, digamos, estrategias que también funcionarían, ¿no? Y que harían parte del tratamiento, pero que no necesariamente implica, digamos, un manejo farmacológico. Entonces, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, digamos que parte de dos principios básicos, y es que las cogniciones de alguna manera, o los pensamientos, pues tienen poder sobre las emociones y de alguna manera también influyen en el comportamiento. Pero ese comportamiento o las conductas que tenemos nosotros de alguna manera también afectan los pensamientos y las emociones. Entonces es como un círculo ahí donde todo está conectado. Entonces la terapia, este tipo de intervenciones, digamos que busca evaluar toda la interacción que existe entre, o la relación que existe, digamos, entre todos esos procesos cognitivos, las emociones y los comportamientos de las personas. Entonces, empezar a identificar, digamos, cuáles son todos los pensamientos o las distorsiones cognitivas que se generan por este tipo de enfermedades, porque además, por ejemplo, patologías como el cáncer, pues casi que automáticamente las personas las asocian con muerte y con escenarios negativos, ¿sí? Como físicamente voy a quedar mal, las asocian con sufrimiento y la gente se anticipa negativamente a todas estas situaciones. Entonces, ir clarificando, digamos, y tratar de modificar esos pensamientos, digamos, esos pensamientos por unos pensamientos más realistas y que generen, digamos, emociones más positivas, pues puede tener un impacto positivo en el paciente, ¿sí? Puede favorecer también que se adapte mejor a la enfermedad. Ahora, lo mismo pasa con la psicoterapia de apoyo. La psicoterapia de apoyo, digamos, es un tipo de psicoterapia breve que también nos puede ayudar porque está enfocada en tratar de mantener o fortalecer, digamos, esas defensas adaptativas o las estrategias de afrontamiento que le van a permitir al paciente manejar mejor esas situaciones de crisis o de estrés y poder adaptarse mejor al entorno, que en este caso pues sería todo lo relacionado con la enfermedad. Entonces también es un tipo de intervención no farmacológica que se ofrece con bastante frecuencia a estos pacientes. Y como les venía diciendo, digamos, en los últimos años, las prácticas de mindfulness también han cogido como más fuerzas, que es lo que conocemos o que se conoce, digamos, como más comúnmente como la atención plena, ¿no? Y lo que busca es eso, tratar de... la atención plena hace referencia, digamos, a centrarnos como a prestar atención, digamos, a lo que está pasando, a la experiencia que está pasando en este momento, con una actitud de interés y sí, de aceptación, que también es importante, ¿no? Y que es fundamental, digamos, en estos pacientes. Entonces, de alguna manera les permite relacionarse de una forma directa con lo que está pasando sin juzgar, pero que nos permite tener una capacidad de aceptación mayor y que resulta ser pues muy provechoso pues en estos pacientes. Listo, doctora. Bueno, ahí creo que queda muy claro todo el aspecto del tratamiento no farmacológico. Entonces, bueno, continuando con la siguiente parte, que es justamente esta. Entonces, bueno, enfocando el caso clínico, decimos que, bueno, la paciente ya se encuentra en un manejo integral por el grupo de oncología del hospital y asiste a la consulta acompañada de su hijo, pues tienen algunas dudas y quieren que usted los oriente, y la paciente y el hijo le preguntan si existen tratamientos alternativos a los que me han ofrecido hasta el momento, porque han leído en internet que existen terapias alternativas para tratar el cáncer. Entonces, pues la primera pregunta va para el doctor y es, doctor, ¿cómo abordaríamos esta situación? O sea, ¿qué mensaje deberíamos transmitir, qué deberíamos decirle y cómo debemos tomar la parte espiritual de los pacientes? Bueno, mire, hay algo primero y es otro principio fundamental, es yo nunca corto la esperanza completamente, pero tampoco quiero que el paciente acuda a tratamientos con una esperanza curativa que son formas de robarlo en cierta forma.
y hay de todo el espectro que usted quiera en tratamientos alternativos. Hay desde los tratamientos muy bien estructurados, que tienen un objetivo importante, hasta los tratamientos que son, que realmente no ofrecen nada. Yo en forma les digo a los pacientes, mire, a usted le van a ofrecer desde pichón de chulo, pasando por todos los Herbalife hasta las terapias alternativas más avanzadas. Yo no digo que ninguna de estas no sirva, pero la mayoría de estas necesita algo igual que las terapias que yo le puedo dar. Necesitan un poquito de fe. Con mucha frecuencia, ellos acuden a todas estas terapias es por presión de la familia y no porque el paciente quiere. Si el paciente con fe quiere ir a cualquier terapia alternativa, desde una misa de sanación, puede funcionar, y puede funcionar no en el aspecto curativo posiblemente, pero sí en el aspecto de tranquilidad del paciente. Yo, por ejemplo, soy me gusta, por ejemplo, indicar terapias como mindfulness. Sé que esto es de los mejores ansiolíticos que existen, por encima de muchas benzodiazepinas o de muchas otras cosas que conocemos. Hay otras terapias alternativas que pueden ayudar a que el paciente esté más tranquilo. Probablemente curativas, no, pero para que el paciente esté más tranquilo y para que tenga lo que debería ser en estos pacientes, y hablo específicamente de los que tienen un diagnóstico que no podemos curar, y es que en ese momento, en el momento en que decimos no podemos curar, uno debería cambiar el chip a pensar en darle calidad de vida a ese paciente. Y muchos de estos tratamientos pueden ayudar a mejorar calidad de vida. Los que mencionó la doctora, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Algunos no ayudan en nada. Tengo cientos de tratamientos que he oído de células de pato canadiense que los... bueno, no quiero nombrar específicamente para no herir susceptibilidades acá. Muchos simplemente son placebos, pero depende más de la credibilidad del paciente. Yo, la verdad, considero que hay unos muy buenos, pero hay otros que no sirven absolutamente de nada. Y le digo a él, si usted va con fe, hágalo. Si va sin fe, sabiendo de que no hay una cosa científicamente que lo vaya a curar, vaya. Es básicamente mi consejo a la mayoría de pacientes. Y lo que yo le diría a esta señora con su familia. Vale, creo que entonces con esa respuesta y la anterior de la doctora está como muy bien complementado la parte del tratamiento no farmacológico. Por lo tanto, continuamos con la última parte del caso clínico. Entonces, estamos en la parte de la etapa terminal. Entonces, lamentablemente, a pesar de los tratamientos, el pronóstico de la paciente es malo y el personal de salud ya no tiene muchas herramientas para tratar el cáncer y cada vez empeora más. Entonces, hay una pregunta abierta de cómo se debe abordar el proceso terminal y los últimos días del paciente, y si es igual nuestro abordaje o nuestra forma de interactuar tanto con el paciente como con la familia. Entonces, doctora, le doy como esta primera pregunta que tenemos en el caso clínico. ¿Cómo se debe abordar el proceso terminal y los últimos días del paciente? Y si debemos, digamos, interactuar de la misma manera tanto con el paciente como con la familia. Bueno, pues como hemos venido diciendo, es importante y sobre todo en estos momentos que digamos, como los últimos momentos de vida, suele generar mucha ansiedad. Entonces, lo ideal es pues estar acompañando tanto al paciente como a los familiares. Pues es diferente, ¿no? Es decir, el doctor tocaba ahorita el tema, por ejemplo, de lo del duelo anticipatorio. Entonces, probablemente se acompaña a los familiares a que lleven, digamos, esto del duelo anticipatorio, que es la reacción que se genera ante una pérdida inminente, ¿sí? Ante el fallecimiento de un familiar que se hace inminente, digamos, y que está muy cerca. Entonces, probablemente, digamos, el abordaje a la familia esté encaminado a esto, a que ellos puedan empezar como a procesar la idea de que su familiar, pues, muy posiblemente o muy cercanamente, digamos, va a fallecer, y que empiecen a tener todas estas respuestas emocionales para poderles dar contención y acompañarlos en todo este proceso. Ahora,
con el paciente se pueden generar diferentes respuestas, ¿no? Entonces hay pacientes que se tornan muy ansiosos, digamos, en estos últimos momentos, y hay mucho temor y hay mucha angustia. Entonces la idea es poder hacer intervención, digamos, en estos síntomas que se están presentando. Pero también hay pacientes que al acercarse, digamos, en estos momentos empiezan a estar como más tranquilos, también porque la idea es que se ha hecho un acompañamiento previo en donde se han venido como tratando diferentes aspectos, por ejemplo, mejorar las relaciones familiares, resolver, digamos, como asuntos pendientes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, el acompañamiento espiritual y todas estas intervenciones, digamos, psicosociales, que tienen en cuenta como los estresores psicosociales, hacen muchas veces que el paciente esté más tranquilo en estos momentos y que se sienta como en paz, en tranquilidad, saber que en esos momentos, digamos, todos los posibles estresores están como equilibrados y eso le permite estar un poquito más tranquilo. Entonces, dependiendo de cuál sea el panorama, y pues sí, definitivamente se debe acompañar tanto al paciente como a la familia, porque es que es en simultáneo, digamos, que ellos van presentando como los síntomas en respuesta a lo que se va presentando. ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, doctor, la siguiente pregunta para usted y dice, ¿en qué momento debemos pasar de tratamientos de intención curativa hacia la intención paliativa netamente? Bueno, no hay una línea clara y eso no está claramente definido, pero si uno mira los tratamientos, y estoy hablando específicamente del cáncer, eh, cuando cuando un carcinoma se sale de un nivel o pasa de un nivel 3, la mayoría recuerden que los clasificamos en niveles 4. Cuando pasa de nivel 3, ya sabemos que es un cáncer que difícilmente vamos a lograr controlar, o vamos a lograr curar, perdón, vamos a poder controlar. Yo creería que hoy en día pasamos muy tarde y esa expectativa falsa que sembramos en muchos de los pacientes no ayuda mucho a la elaboración del duelo y al cierre final de todas las cosas. Entonces, dependiendo del tipo de carcinoma y dependiendo del tipo de enfermedad, pues uno puede establecer algunos límites. Solamente que los médicos, yo creo que pecamos de mucho optimismo la mayoría de las veces, o de una técnica que yo llamo la técnica del avestruz y no ver la realidad. Esos pacientes que han hecho varias veces y yo les sigo luchando y les sigo trabajando con una intención curativa. Muchas veces terminamos haciendo más daño y también es por esa intención. No hay una línea muy clara, depende también mucho de los deseos del paciente, depende de muchas características. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia en los ancianos, en los cuales preferimos de entrada ni siquiera intentar un tratamiento curativo, porque sabemos que son tan agresivos, que son tan malos, que lo que hacemos es empezar tratamientos paliativos desde el principio. No es, como le digo, no es una línea clara, pero hay algunas formas específicamente, pero se debe tener, y tal vez el mensaje que quiero dejar, sobre todo la capacidad de que el paciente tome la decisión, pero recordar que para que tome la decisión tiene que tener la información correcta. ¿Y qué es la información correcta? Saber que con esta quimioterapia solamente el 2% de los pacientes se curan. Eso nunca se lo decimos al paciente. O que con esta quimio solamente el 8 o el 10. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se someterían a un tratamiento que es supremamente agresivo, que les tumba el pelo, que los pone a vomitar, que les da náuseas, que les da malestar general, que no los deja dormir, si ese tratamiento solo los curara en un porcentaje inferior al cuánto por ciento? Esa pregunta me la hago yo con mucha frecuencia y posiblemente la cambie el día que dependiendo del tipo de enfermedad y dependiendo del tipo de tratamiento. Pero ese porcentaje es una pregunta que todos nos deberíamos contestar. Con mucha frecuencia, cuando la contesta el familiar, y esto es algo que vemos todo el tiempo, el familiar y el hijo, que usualmente llegan, por ejemplo, con el síndrome en Estados Unidos, cuando yo entré, lo llamamos el síndrome de la hija de Nueva York, y es aquel paciente, como en el caso en que está moribundo y el hijo viene y nos exige y dice, le pago el mejor seguro, estamos en el mejor hospital, por favor pónganle toda la quimio,
Los médicos, pues sencillamente respondemos ante esa, ante esa exigencia del hijo, que a su vez lo está haciendo es porque tiene culpa, porque no estuvo en compañía de su papá las últimas 10 navidades, porque no estuvo presente la mayoría de las veces. Aquí, en este momento, y tal vez es parte interesante del final de vida, cómo y si desde la perspectiva del cuidado paliativo lo logramos, y cuando lo logramos es increíblemente satisfactorio para las familias, en la cual puedan cerrar ciclos, en la cual se puedan pedir perdones, dar gracias, acompañar el hijo a su padre o estar presentes. Muchos de nuestros pacientes terminan diciendo, ¿sabe qué? La mejor época de mi vida fue cuando me dijeron que me iba a morir, porque pude encontrar lo que real y verdaderamente es importante para mí. Pero eso tiene que ser con el acompañamiento sincero y transparente de un grupo médico que le diga la verdad y que le diga hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos como perspectivas futuras. Es tal vez sería el culmen máximo de un adecuado cuidado paliativo en un paciente terminal, cuando logramos que todas aquellas pequeñas asperezas familiares, que el desarrollo espiritual de ese paciente, que todos los ciclos se logren cerrar. En ese momento realmente estamos haciendo un buen cuidado paliativo, cuando logramos que el paciente integre todas estas cosas, el paciente y su familia, obviamente. Listo, bueno. Ya pues finalmente por cuestiones de tiempo y que nos pasamos un poco, quiero hacer la última pregunta para el cierre, para la doctora Maritza, y es ¿en dónde debería fallecer el paciente y en compañía de quién? Me refiero hogar u hospital, básicamente. Yo creo que aquí se debe respetar y se debe tener en cuenta también como el deseo del paciente, ¿no? Porque se pueden tener, digamos, los dos escenarios. Entonces, la persona, por ejemplo, que desee estar en un ambiente más íntimo, en su casa, rodeado de sus seres queridos, de las personas, digamos, más cercanas, y es entendible, y digamos que uno tendería, digamos, a pensar que es el ambiente, digamos, como ideal, ¿no? En estos momentos sabemos que el paciente está próximo a fallecer, pues qué bonito que lo haga, digamos, en ese entorno en donde él se sienta cómodo, se sienta cálido y se sienta seguro también. Pero a veces puede pasar que el paciente se sienta seguro en el ámbito hospitalario, ¿sí? Y crea que va a estar más tranquilo y que de pronto no va a tener, digamos, riesgo como de sufrir o de experimentar dolor, digamos, al final si no está en el hospital. Entonces pienso que sí, que aquí es importante como tener en cuenta el deseo del paciente, pero lo ideal es que sea acompañado no, de las personas cercanas, porque a veces puede que esas personas cercanas y su red de apoyo, digamos, no necesariamente sean familiares, pero entonces sí que esté acompañado de las personas que lo han estado apoyando, que para el paciente tienen tienen, digamos, un impacto positivo, ¿sí? Y son personas significativas en su vida. Creo que eso sería lo ideal, digamos, el escenario ideal, ¿sí? Que sea como en este ambiente. Uno esperaría, digamos, que ese ambiente lo genere estar en la casa, ¿no? Pero pues a veces puede pasar que los pacientes prefieran de pronto que sea en el hospital. Y es importante, digamos, que aquí ya tengamos claro, por ejemplo, lo que decía el doctor, o sea, que tenga claro como toda la información, bueno, es que ya no se van a hacer, digamos, otro tipo de intervenciones, no se van a hacer otras maniobras. Entonces, si podemos garantizar que el paciente tenga una muerte, digamos, tranquila en su casa, en compañía de los seres queridos, pues sería lo ideal, ¿no? Hay algo... Pero pienso que también es importante como darle el chance, digamos, al paciente que elija también. Doctor, ¿iba a decir algo? Sí, iba a hacer es que hay un dato estadístico muy curioso. Cuando se hacen encuestas a los pacientes dónde quiere morir, más del 70% dice en casa. Pero cuando vemos las estadísticas, más del 70% mueren en los hospitales. Hay una discordancia en eso.
Y hay un nuevo grupo que tenemos que enfrentarnos muy prontamente como realidad social, y es aquel paciente que ya no tiene, hasta ahora la mayoría de nuestros abuelos siempre tienen una hija que puede venir a cuidarlos, pero en la medida en que nuestras familias se volvieron más pequeñas, cada vez nos enfrentamos más a pacientes que sí tienen un hijo que usualmente vive en Nueva York, en Europa o en Bogotá y viene y lo visita, pero no puede cuidarlo. Y ese paciente que no está tan mal para estar hospitalizado, pero no está tan bien para estar solo en casa, necesita algún tipo de asistencia. La mayoría de familias nos piden enfermera, pero la enfermera es para poner inyecciones, no es para alcanzarle el café con leche, no es para sentarse a leer el periódico. Han surgido en los países del primer mundo algunos centros que los llamamos hospice, que son centros de hospitalización de bajo costo donde atienden este tipo de personas, y yo creo que hacia allá vamos. Nosotros teníamos uno muy bonito que dependía del hospital universitario que llamaba el Pabellón Jácome Valderrama. Lamentablemente se quebró porque vivía de donaciones, pero yo tengo la fe y la esperanza de que algún día se pueda volver a abrir, que era un sitio que ayudaba o suplía esas necesidades, porque creo que morir en una fría cama de hospital no es el sitio más agradable, y eso lo sienten la mayoría de pacientes, con algunas contadas excepciones. La mayoría quiere estar al lado de sus seres queridos sin mayores restricciones. Listo, bueno, doctores, primero pues pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos que hubieron y que nos pasamos del tiempo. Y segundo, felicitarlos por las intervenciones excelentes, de verdad muestran un profesionalismo y una parte humana increíble, que es lo que necesitamos pues de parte de todos los médicos y los profesores que nos están formando a nosotros como estudiantes para pues ser realmente lo que debe ser un médico. Entonces, los felicito por la charla, estuvo excelente, me gustaría poder seguir escuchando los otros momentos más, un rato más, unas horas, pero pues toca cortar acá. Entonces, muchísimas gracias nuevamente de parte de todo el grupo de investigación, y cerramos aquí la charla. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos y gracias, Carlos. Bueno, Muchas a gracias, continuación, doctora, muy amable. A continuación daré paso al doctor Javier Enrique Fajardo, que nos va a dar unas palabras. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Entonces presento al doctor Javier Enrique Fajardo. El doctor Javier Enrique Fajardo Rivero es médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander, especialista en neumología de la Universidad de La Sabana, Fundación Neumológica Colombiana. Es el jefe de la unidad de neumología del Hospital Universitario de Santander, director científico de cuidados respiratorios integrales, es coordinador temático del Grupo de Investigación Medita y coordinador temático del primer simposio de actualización en hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón de Medita WIS. Le doy la bienvenida, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por haber acatado nuestro llamado. Primero, esta noche queremos ofrecerles disculpas por todos esos aspectos técnicos que no estaban dentro de nuestros planes, pero que de todos modos no opacan el éxito que tuvo nuestro primer simposio web de hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón. Ha sido estupendo, como lo digo, contar con todos ustedes durante esta semana y sobre todo contar con unos expositores de tan alta calidad académica y talla internacional, porque es que este evento fue planeado por estudiantes y para estudiantes, y eso no quiere decir que los especialistas o profesionales graduados no tuvieran cabida. Es nuestra responsabilidad como profesionales seguirnos actualizando en el continuum y seguimos siendo estudiantes. ¿Por qué pensamos en hipertensión pulmonar y en cáncer de pulmón? Porque definitivamente debemos adoptar una actitud beligerante contra estas dos condiciones, que definitivamente son terribles, son catastróficas. Porque desafortunadamente aún tenemos brechas en el conocimiento y esto hace que los pacientes a la larga lleguen tarde al diagnóstico, llegan tarde al tratamiento y muchos de ellos desafortunadamente no logran salir a flote. Como hemos aprendido durante esta semana espectacular, debemos conformar entonces equipos multidisciplinarios, perfilar rutas
y unidades de atención integral, lo que claramente va a mejorar los resultados en la atención de quienes más nos necesitan. No menos importante es la humanización en el tratamiento de nuestros pacientes. Es claro que entonces tenemos que arrastrar todo ese conocimiento científico y conjugarlos con los aspectos psicológicos y sociales de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar y con cáncer. Inicialmente planteamos una actividad de alcance regional. Sin embargo, dadas las situaciones actuales, nuestra dificultad frente a la pandemia, aparece una muy bonita oportunidad y es sacar a flote este evento a través de canales virtuales en tiempo real, no solamente a donde pudiera haber asistido gente de nuestra región, sino también de todos los rincones de Colombia, de muchos de los países de Latinoamérica e incluso personas conectadas en el viejo continente. Agradecemos entonces a nuestros patrocinadores, a Bayer, a Roche, a Janssen, a Bristol Myers, a Abbott y sobre todo al comité organizador del Grupo de Investigación Medita de nuestra Universidad Industrial de Santander, aquí en Bucaramanga, Colombia, porque ellos con su dinamismo y sus capacidades sacaron adelante este evento magno. Adriana Rocha, Yuderlis Macías, Carlos Ruiz, Brian Arias, Diana Mantilla, Juan Hernández, Gabriela Jiménez, Jennifer, la jefe Jennifer, Camilo Alquichire, Diego y María Angélica, y desde luego nosotros desde el Comité General de Medita, seguiremos atentos a las necesidades que en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica académica, vayamos teniendo para, a través de dos herramientas, la profundización académica y la investigación, sacar soluciones para un mejor desempeño. Nuestro grupo de investigación, Medita, está abierto para estrechar lazos de colaboración intergrupal, interpersonal, para alcanzar estos objetivos y de acuerdo al lema de nuestra querida universidad, de nuestra alma mater, construir entre todos un mejor futuro. Con esto entonces damos por terminado, cerramos nuestro evento académico. Muchas gracias a todos ustedes en todos los lugares de Colombia, en los lugares de Latinoamérica, en los lugares de Europa en donde pudieron conectarse. Los invito a que se suscriban a nuestros canales, a nuestras redes sociales, para que estén atentos a las actividades que vendrán en los próximos meses, que serán para nosotros un motivo de seguir creciendo como estudiantes siempre en esto que tanto nos gusta. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, doctor. Así terminamos entonces la sesión de hoy. Agradecemos a todos los presentes y le agradecemos a usted, doctor, por la organización que tiene y por liderarnos para este tipo de actividades. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.